importantes, porque este domingo hay elecciones en Venezuela, pero hace un año, Lucas, el 28 de julio de 2024, hubo elecciones a la presidencia, en un hecho, por supuesto, que estuvo marcado por un fraude sin precedentes. Sin precedentes, Silvia, 28 de julio de 2024, recordemos toda esta estrategia de la oposición donde, de una manera casi que increíble, cuando la página del CNE venezolano no funcionaba, es más, usted hoy en día entra, es el mejor ciberataque de la historia, por supuesto que no, funciona. Porque no funciona. Y actas no existen. Actas no existen, mientras la oposición venezolana, usted se metía, tenía los resultados por cada uno de los municipios venezolanos, donde se demostraba pues el rotundo éxito que había tenido Edmundo González Urrutia en estas elecciones y cómo había vencido a Nicolás Maduro. Y ya se cumple un año, como bien lo dice usted, este lunes 28, pero un año también donde tenemos un Edmundo González Urrutia exiliado en España, porque tuvo que salir del país, una María Corina Machado que cumple un año en la clandestinidad, sin poder ver a su familia, sin poder salir porque está bajo el acecho del régimen. Y tenemos también a personajes como Juan Pablo Guanipa, como Perkins Rocha, como Freddy Superlano, como Rafael Tudares, quien es el yerno de Edmundo González Urrutia, quienes están en este momento detenidos, están secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Así que pasa un año, como bien lo dice usted, tristemente poco ha cambiado, pero son muchísimas las personas, más de 800 personas que en este momento siguen detenidas por motivos políticos en las cárceles de Venezuela. Sí, con la persecución a todo el que piense distinto, periodistas, ciudadanos incluso del común. El 10 de enero Nicolás Maduro se posesionó y así va ese país, desafortunadamente. Hay elecciones el domingo también, Domingo, ¿no? 27 de julio, sí señora, son elecciones municipales. En ese día se elegirá en teoría a los 335 alcaldes y a los 2.471 concejales municipales de Venezuela. Ya tuvimos elecciones en mayo, acuérdese que en ese momento la oposición llamó al abstencionismo, fue un triunfo rotundo de la oposición venezolana, por así decirlo, porque el abstencionismo ganó, por supuesto, en los resultados oficiales que entrega el régimen de Maduro, ganó el chavismo, así que pues ¿qué va a pasar? Muy seguramente que de los 335 alcaldes, Silvia, pues la gran mayoría sean del chavismo. Claro. Vamos a ver qué pasa, pero pues no pinta muy diferente la cosa al año pasado. Bueno, y con Venezuela también hay noticias relacionadas con Colombia, porque ambos gobiernos firmaron un memorando de entendimiento para la creación de una zona económica especial. Ahora, hay varias preocupaciones que tienen que ver con la cooperación militar y policial, las implicaciones de eso. El gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en que no habrá ningún tipo de injerencia militar de Venezuela en territorio colombiano. Pero, ¿cómo va a funcionar todo este tema, Katherine? El gobierno de Colombia y el régimen de Venezuela firmaron un memorando de entendimiento para sentar las bases para la creación de una zona de paz, unión y desarrollo binacional. Maduro había entregado detalles de esta cooperación en unas declaraciones. Una firma histórica, crear la primera zona binacional. Por Venezuela, en la primera zona va a estar el estado Táchira y el estado Zulia. Y sería con el norte de Santander, el Cesar y la Guajira. ¿Cuál es la idea? Integración comercial, de inversiones, de desarrollo industrial, agrícola, agroindustrial y de coordinación permanente, policial, militar, para liberar esta primera zona binacional de violencia. El Ministerio de Comercio de Colombia, sin embargo, aseguró que inicialmente el acuerdo solo contempla a norte de Santander, con la posibilidad de que pueda extenderse con el tiempo a otras zonas. En diálogo con Mañanas Blue, el jefe de despacho Alfredo Saade, quien acompañó a la ministra de Comercio Diana Morales a Caracas para la firma de este acuerdo, se refirió a cómo sería la cooperación en materia militar y policial. Cada gobierno en su país, eso es lo que hacemos, como hace el ejército de los Estados Unidos con la frontera en México, que el ejército de México cuida su frontera y el ejército de Estados Unidos cuida la suya, y es un trabajo conjunto que hacen los dos países y es un trabajo que permite la paz en los dos países. Es lo mismo que sucede aquí en el cuidado de la frontera, es decir, no hay que ponerle tanto color
a un proceso que lo único que va a hacer es beneficiar a los empresarios y va a traer mucha más paz. Este es uno de los puntos que preocupa del acuerdo por una posible injerencia del ejército bolivariano en territorio colombiano. El Ministerio de Comercio también aclaró que esto no ocurrirá. Sin embargo, el acuerdo generó reacciones en varios sectores políticos. Habla Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático. ¿Cómo es posible que ahora nos digan que van a ser una zona exclusiva de explotación, donde básicamente lo que están diciendo es que el régimen de Maduro va a tener incidencia sobre el territorio colombiano? El dictador está vinculado con las guerrillas, está vinculado con el tráfico de cocaína y con el cartel de los soles. No se puede aceptar que Colombia quede en manos de un dictador, de un narcotraficante y de un delincuente. Colombia tiene que reaccionar con energía. La primera pregunta para el gobierno es: ¿esto hace parte de los acuerdos que han venido haciendo con las guerrillas? ¿Se puede interpretar esto como una zona de distensión para el régimen de Maduro y para las guerrillas que soporta el dictador? En la otra orilla está Alejandro Ocampo, congresista del Pacto Histórico. Una gran noticia, la creación de la zona económica especial entre Colombia y Venezuela. Es muy claro, no tiene que ver con temas militares, es para temas de comercio, de transporte y de energía, y permite fortalecer el bolsillo de quienes viven en la frontera, en el caso de Colombia, norte de Santander y La Guajira. Este acuerdo está contemplado inicialmente por 5 años, pero con posibilidad a extenderse. También podrá romperse cuando alguna de las dos partes así lo decida. Y en otras noticias también del mundo, hablemos de Camboya y de Tailandia, que han intercambiado una serie de ataques, ¿no? Ataques fronterizos que dejan un balance provisional de al menos unas 12 personas muertas, mientras ambas naciones del sudeste asiático pues afirman haber actuado en defensa propia. Este conflicto, Silvia, se extendió rápidamente a lo largo de los 800 kilómetros de frontera que comparten. Pero, ¿cuáles son los motivos de este enfrentamiento? ¿Qué capacidad respalda cada uno de estos países que nos suenan un poco lejos estando aquí en Colombia? Sí. Pues nos conectamos a esta hora con Teresita Aya, nuestra analista internacional. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos del conflicto entre Tailandia y Camboya, un conflicto que hoy deja 12 muertos y que tiene orígenes centenarios, finales del siglo XIX. Desde ese momento empezaron ambos, el reino entonces de Camboya y el reino de Tailandia, a enfrentarse por quién iba a controlar la provincia de Surin, una provincia fronteriza entre los dos. Este conflicto aumenta en intensidad en 1954, cuando vienen los movimientos de independencia en todo lo que se conocía como Indochina, hoy Laos, Camboya, Tailandia, Vietnam, esa zona del mundo. Se empezaron a independizar y nuevamente Tailandia y Camboya empezaron a pelear por el control de las provincias fronterizas entre los dos, Surin, y sobre todo, les cuento, por el control de la zona donde está el templo de Pravihir, un templo muy importante para los dos en la zona fronteriza, y que Camboya trató en el año 2008 de incluir ante la UNESCO como parte del patrimonio de Camboya cultural. Esto generó toda clase de alarmas y sobre todo críticas por parte de Tailandia, y desde ese momento podemos decir que estamos frente a un conflicto latente, un conflicto que hoy ya cruzó la línea y se convirtió en un conflicto activo. Y aquí ambos países han estado preparando para la guerra. Camboya, por ejemplo, en las últimas semanas revisó todo lo que era su ley para reclutar a la gente para prestar servicio militar y la amplió, haciéndolo obligatorio para un mayor número de personas. ¿Un mayor ejército quiere decir prepararse para la guerra? Buena pregunta. Por otro lado, tenemos que ambos países, Tailandia y Camboya, tienen muchos problemas políticos internos y a ambos les serviría como un gran sofisma de distracción la guerra entre el uno y el otro, o el conflicto entre el uno y el otro. Así, vemos que este tiene todo para convertirse en un conflicto que va a durar un tiempo antes de desescalar. Esto, pese a que países como China, el país grande en la región, llamó al desescalamiento del mismo. También lo hizo la ASEAN, Asociación Regional de los Países del Sureste Asiático, de la cual ambos son miembros. Y a pesar de esto, como les digo, el conflicto puede ser que escale antes seguramente de desescalar, y esto tiene implicaciones de seguridad para la región, pero también comerciales.